Periodista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Muy buenas tardes, doctora Sichel, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, muchísimas gracias a usted por la invitación. Gracias a usted nuevamente por estar junto a nosotros. Como lo dije hace un momento, ya se ha firmado, ayer firmó el presidente de la República, Guillermo Lasso, el decreto ejecutivo para poder convocar al referéndum que podría llevar a cambios en temas de seguridad, también de medio ambiente y en orden institucional. Son 8 preguntas que han sido validadas por la Corte Constitucional, pero hay 3 que no fueron aprobadas. ¿Qué decir de esto? Sí, precisamente como usted menciona, el presidente ayer firmó el decreto ejecutivo en donde nos convoca a la consulta ciudadana. Las 8 preguntas que fueron aprobadas por la Corte Constitucional tienen algo en común, y es que estas preguntas buscan modificar el texto de la Constitución. Es decir, son preguntas que van a alterar institucionalmente desde la raíz y desde la norma suprema, la más importante, a instituciones como la Fiscalía, la Asamblea Nacional, el CPCCS. Respecto de las otras preguntas, estas preguntas no contenían reformas a la Constitución, sino tenían que ver con reformas legales al Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, y también al régimen tributario. Estas preguntas, la Corte Constitucional ha determinado que cumplen con la constitucionalidad material, pero que ciertas formas no cabían incluirlas en la papeleta. Con lo cual, el Ejecutivo insistirá en estas preguntas, pero lo hará a través de la Asamblea Nacional. Ahora, obviamente es un proceso distinto y habría que ver si definitivamente pues se cuenta con el apoyo del legislativo, que ya hemos visto cuál ha sido la respuesta. Pero bueno, eso ya es otro proceso. Revisemos ahora el tema de las preguntas, las que sí van a formar parte finalmente de este referéndum. ¿Qué tan importantes resultan? Porque vemos que en materia de seguridad solamente quedó una pregunta y finalmente es la mayor preocupación de los ecuatorianos en la actualidad. No, hay 2 preguntas al menos vinculadas directamente. ¿Cuál otra habría? Porque hay la de la extradición de los ecuatorianos, pero ¿cuál otra aplicaría? ¿La de la Fiscalía tal vez? Por supuesto, la de la Fiscalía, porque la pregunta de la Fiscalía lo que hace al darle la autonomía a la Fiscal General del Estado es que nos va a permitir fortalecer nuestro sistema de administración de justicia penal. A ver, ¿qué hace la Fiscalía? La Fiscalía constitucionalmente tiene la facultad de investigar delitos. Precisamente lo que vemos en el Ecuador es que existe proliferación del crimen y poca justicia, es decir, mucha impunidad. El día de mañana la fiscal, con la aprobación de esa pregunta, va a tener una oportunidad de oro realmente para purgar de la corrupción que existe actualmente en la Fiscalía y contratar más fiscales para que los ecuatorianos que son víctimas de delitos puedan acceder, puedan denunciar ante los fiscales y pueda realmente darse justicia, que se investiguen los delitos. Entonces, esas 2 preguntas, también la de la extradición que usted ha mencionado, son preguntas que están directamente relacionadas para combatir el crimen, pero existen otras. A ver, el tema de los movimientos políticos, que si bien está dentro del eje institucional, así es, va a tener una relevancia importante respecto de la separación de la narcopolítica, porque al purgar a los movimientos políticos, al establecer un control real sobre los movimientos políticos, nosotros vamos a eliminar a los movimientos de escritorio, a los movimientos de alquiler, que se prestan para que grupos criminales puedan acceder a la política. Entonces, también la pregunta ambiental. Lo que vemos es que ahora los recursos hídricos, al estar no realmente protegidos, sirven para proliferar la minería ilegal. Entonces, estas otras preguntas que quizás de primera vista no tienen que ver con combatir el crimen, debido a que el crimen es un fenómeno multidimensional, está toda la consulta diseñada y se la hizo así desde su concepción, precisamente para atacar al crimen. Entonces, creo que tenemos unas preguntas muy importantes, tanto para reforzar la representatividad como para reforzar la institucionalidad de la fuerza pública, y también para proteger los recursos de los criminales, para luchar contra el crimen que usted lo ha dicho, es precisamente la preocupación más importante y más grande de los ecuatorianos ahora.
Es decir, que de alguna manera, aunque esas preguntas tengan relación con el orden institucional o tal vez con el tema del medio ambiente, sí van dirigidas al crimen organizado, por lo que usted ha expuesto. En el tema de el control de los partidos políticos y justamente vinculándolo con esto, con el tema de seguridad, con el crimen organizado, ¿también tendría que ver con el control de dónde proviene el dinero? La pregunta lo que hace es hacer una primera depuración. Uh-huh. El problema que tenemos ahorita, y es un problema germinal constitucional de los movimientos, es que operan en la tiniebla del control tanto ciudadano como del Consejo Nacional Electoral. Eso se extiende también a los recursos, pero la pregunta es mucho más potente que solamente fiscalizar los recursos. Lo que vamos a hacer con esta pregunta es realmente quitarles a los movimientos políticos la flexibilidad y el mecanismo, los mecanismos que ellos tenían para proliferarse. Esto lo que está haciendo es que el Consejo Nacional los va a supervisar, el Consejo Nacional Electoral, pero sobre todo los ecuatorianos vamos a supervisar porque vamos a tener claridad. Estamos estableciendo, por ejemplo, que el registro sea biométrico, que se quite la trampa de las firmas. Estamos estableciendo que exista una plataforma digital en donde se pueda consultar transparentemente la afiliación, es decir, que ya no formen parte del padrón electoral personas fallecidas. En fin, esa pregunta, si bien es cierto, tiene como finalidad garantizar que los movimientos políticos se reduzcan y sean realmente vinculados a la ciudadanía, va a permitir en todos los aspectos, no solo en el aspecto de los fondos, que el Consejo Nacional Electoral realmente pueda hacer un control que actualmente es muy limitado. Y que realmente es necesario. ¿Qué pasa con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esta institución que lamentablemente, como estamos viendo todos los ecuatorianos, cada día está llena de polémicas, de peleas, de pugnas entre pues los miembros? También se involucra ahí a la Asamblea Nacional. Se espera tener una respuesta favorable en cuanto, obviamente, al poder eliminar esta facultad de designación de autoridades, que parece que es lo que más mueve a esta institución. Sí, sin duda. La pugna que existe actualmente entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea Nacional es vergonzosa. El juicio político, la fiscalización a dedo, que se van los 4, que se van los 7, las acciones de protección, la desnaturalización de las acciones constitucionales es, como usted dice, una pugna que se da precisamente porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene una facultad de designar a 77 autoridades. Y esa facultad que tiene este órgano no la tiene ningún órgano del mundo de esa naturaleza. Es decir, nosotros vivimos experimentando constitucionalmente con una monstruosidad constitucional que venimos heredando desde el 2008 con la Constitución de Montecristi, y que era la gran creación del correísmo, y que nos ha sumido en una crisis institucional y en una crisis política vergonzosa. Esa pregunta es muy importante porque lo que se está haciendo es que se les está retirando esta facultad de designar autoridades, y esperemos que con eso realmente el Consejo se convierta en ciudadano y permita el control social, porque ahorita nada tiene de ciudadano y en nada ayudan al control social. De hecho, de su presupuesto el 0% ha ido para la lucha contra la corrupción, el 0% en todos los años que existe el CPCC. Es una vergüenza. Con lo cual, lo que hace la propuesta es realmente mandar al órgano que tradicionalmente le corresponde en cualquier democracia del mundo designar autoridades, que es la Asamblea Nacional, con controles severos para que la Asamblea Nacional tenga también un control de la ciudadanía, de la academia, en fin. Y sin duda es un paso fuerte a favor de la democracia en el país. Ahora, pero usted lo acaba de decir, esa designación ya no sería, pues obviamente, parte de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, pero pasaría pues a manos de la Asamblea Nacional. ¿Qué garantía tendríamos los ciudadanos con esto, cuando obviamente vemos lo que ocurre en la Asamblea Nacional, que también es vergonzoso? Sí, bueno, yo aquí quiero recordar que el Ejecutivo, cuando mandó la pregunta por primera vez, estableció un sistema de nominación.
La Corte Constitucional señaló que eso era vía reforma parcial y el Ejecutivo reformuló de acuerdo a los parámetros de la Corte. Pero teníamos esta preocupación también, y es por eso que no es que va a pasar a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional va a poder hacer lo que quiera. Tenemos varios controles. Por ejemplo, va a conformarse una comisión técnica en donde van a intervenir universidades, en donde van a intervenir ciudadanía, asambleístas nacionales, también otras funciones del Estado, y se transparenta que esto es un tema político, que eso es importante, porque con la hipocresía de la Constitución del 2008, con esto de le pongo un nombre de que es ciudadano cuando realmente es político, con esa hipocresía, todo esto se ha manejado con mucha... en las tinieblas, y eso ha creado escándalos en la opinión pública. Entonces, haber transparentado esto a la Asamblea Nacional, pero poniéndole límites, creemos que es un sistema sin duda mucho mejor al que tenemos, y con la pregunta de los movimientos políticos y con la pregunta de la reducción de asambleístas, creemos que estamos haciendo unos cambios importantes en la institucionalidad y esperamos que la Asamblea Nacional se sintonice con sus facultades y con la ciudadanía y con lo que requiere la ciudadanía, y si es que no lo hace, pues hay controles. El sistema que ha propuesto el presidente está diseñado para controlar a la Asamblea Nacional. Que sea así en todo caso. ¿Qué viene ahora? Ahora lo que viene es que el Consejo Nacional Electoral apruebe la convocatoria ya a la consulta popular. Y básicamente se ve el proceso electoral ya operativo. Estamos dentro del cronograma, creemos que el Consejo Nacional Electoral lo convocará en la fecha máxima, me parece que es hasta el 7 de diciembre, para que concuerden con las seccionales, y estamos dentro de términos. Simplemente ahorita realmente concuerdo con lo que decía el doctor Juan Francisco Guerrero. El reto es informar a la ciudadanía. Las preguntas son complejas porque son importantes, y lo que nos corresponde ahora a los ecuatorianos es informarnos para decidir el 5 de febrero sobre temas que van a cambiar el destino de nuestro país. Es decir, lo más probable, según su criterio, es que como sí estamos dentro de los plazos, finalmente pueda coincidir con las fechas de las elecciones seccionales para el 5 de febrero. Sí, finalmente es el Consejo Nacional Electoral quien toma la decisión, pero estamos dentro del plazo y no veríamos un inconveniente para que no se haga de esa forma. Precisamente la Corte Constitucional y también el Ejecutivo hemos tomado todas las acciones para ajustarnos a ese cronograma y evitarle un gasto adicional a los ecuatorianos. Así es. ¿Qué expectativas se tienen? ¿Qué respuesta se espera por parte de los ciudadanos? Usted decía, es importantísimo el que ellos conozcan de qué se tratan las preguntas, cómo se va a poder pues comunicar a los ciudadanos acerca de ellas. La expectativa por parte del gobierno tiene que ser informar y promover el debate. Sin duda, nosotros creemos en las preguntas que se han hecho, sabemos que son hechas desde la ciudadanía, sabemos que son hechas con perspectiva de país, y creemos desde su concepción, lo he dicho varias veces, esta ha sido una consulta vista como una oportunidad de oro. Jamás los partidos ni los movimientos se van a autorregular, jamás la propia asamblea va a querer reducir su número de asambleístas, jamás van a querer que la fiscalía sea autónoma. Entonces, ahora sí tenemos la oportunidad de los ecuatorianos de saltarnos a esa asamblea que realmente creo que a todos los ecuatorianos nos tiene cansados, y decidir nosotros. Y la expectativa del gobierno realmente es informar, que se debata. Finalmente esa va a ser la mayor bondad de la consulta, que los ecuatorianos entendamos mejor nuestro diseño institucional para que podamos informarnos y educarnos y fiscalizar mejor. Ese es el cambio más grande que trae la consulta, la información, la educación, para que los ecuatorianos puedan realmente fiscalizar a sus mandatarios. Me quedo entonces con eso. Le quiero agradecer nuevamente a Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia, por habernos comentado un poco acerca de este tema. Ya estamos próximos a que se lleve a cabo la consulta popular que ha sido, pues, será, pues, obviamente convocada, programada por el gobierno nacional, por el presidente Guillermo Lasso. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias y muy buenas tardes.